Este decreto de inversión significa poner en explotación el mineral de Río Blanco, lo que por muchos decenios había sido intentado sin éxito por diversas empresas nacionales y empresas extranjeras. Quiero indicar que este no es un decreto más, sino que es el término de toda la negociación, lo que permite iniciar plenamente los trabajos. Las dificultades de carácter meteorológico, como los aludes y grandes nevazones, habían frustrado hasta ahora todos los intentos de explotación económica. La Cerro Corporation, a través de la compañía minera andina, ha encontrado solución usando las más adelantadas técnicas y tal vez lo más interesante del proyecto es que no solo la explotación, sino también el beneficio del mineral en las plantas de molienda y concentración se harán en enormes cavernas subterráneas a cubiertas de todo riesgo climático para permitir el trabajo en esa zona. El gobierno reconoce este esfuerzo técnico y la tenacidad con que los actuales propietarios de la mina han arriesgado más de 14 millones de dólares antes de recibir de las autoridades la aprobación de su proyecto y las garantías correspondientes. La inversión total será de 89 millones de dólares, con una posible mayor inversión después de los primeros 10 años de explotación de 10 millones de dólares. El Estado participará en esta inversión a través de la Corporación del Cobre con $1,5 millones de dólares, que es el costo de conectar la red y las instalaciones de energía eléctrica de Endesa, a cambio de lo cual recibirá un 25% de las acciones sociales de esta compañía y además dará un préstamo por $10 millones de dólares al 6% de interés. La inversión de su parte productiva significa la construcción de una pequeña ciudad en el Valle del Río Blanco, en la localidad llamada Saladillo, para aproximadamente 4.000 personas, con todo su equipamiento comunitario, educacional, de salud, de comunicaciones, de servicios públicos y de orden, de esparcimiento, cultura y vida religiosa. Se espera obtener una producción anual de 60.000 toneladas métricas de cobre, contenido en concentrados, parte de los cuales será fundido y refinado en las ventanas en una proporción creciente y parte en fundiciones y refinerías japonesas en una proporción decreciente, cumpliéndose así la política del gobierno sobre fundición y refinación en el país. La explotación durará por lo menos 20 años, porque el yacimiento contiene una reserva conocida hasta ahora de 1.734.000 toneladas métricas de cobre, sin perjuicio de que más adelante se puedan descubrir mayores reservas. Para el Estado chileno esto significará un ingreso fiscal de 8.700.000 dólares anuales y los retornos para costos de operación serán de 11 millones de dólares por año. En consecuencia, el mayor ingreso de divisas será a partir de 1970-71, que terminará la construcción de este gran establecimiento industrial, de 20 millones de dólares por año. Quiero significar que este ingreso al país de 20 millones de dólares por año se hará con los aportes señalados, en que el Estado, además de este beneficio, tendrá el 25% de las acciones de la sociedad y asiento por consecuencia en su directorio, con el aporte de $1,5 millones de dólares en la conexión de la red eléctrica y un préstamo de 10 millones. Esto indica cómo se han cautelado los intereses nacionales.